bienvenido al podcast Conversaciones con Sentido. Hoy entrevistamos a Carlas Ventura, que es experto en coaching con jóvenes. Algo muy interesante si eres padre como yo o si eres joven. Carlas viene del mundo de la empresa, ha estado 20 años trabajando en el departamento de marketing de varias multinacionales como Sara Lee, como Bimbo, como Schweppes, después de formarse en ESADE, en ADE y con un MBA. Pero algo cambió en él cuando estaba en torno a los 40 años y él nos contará cuál fue la señal divina que le hizo cambiar y dedicarse al coaching. Lleva ya unos cuantos años centrado en trabajar como jóvenes, haciendo sesiones de coaching, dando charlas también a padres para que sepamos estar mejor con nuestros jóvenes, educarlos y acompañarlos mejor en esta parte de su vida. Y además ha escrito el libro Coaching a jóvenes y familias. Vamos a tener una conversación con él. Soy padre de 3 niñas, Ariana, Elia y Laia, y por eso para mí hoy es un placer tener con nosotros a Carlas Ventura, que nos va a hablar del coaching para jóvenes, un mundo bastante desconocido porque normalmente el coaching se enfoca a adultos, a ejecutivos, pero él se enfoca a jóvenes que tienen una problemática y unas necesidades muy específicas que hoy nos va a explicar. Carlas, bienvenido a este podcast. Hola David, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Qué bien que estés con nosotros. Vamos a empezar y como me gusta hacer siempre, te pregunto, Carlas, para que te podamos empezar a conocer, las 3 cosas más importantes para ti en la vida. Gran pregunta, gran pregunta. Déjame que sea un clásico y un poco musical. 3 cosas hay en la vida, que son salud, dinero y amor. Pues déjame que las utilice, aunque les voy a cambiar el orden. El primero para mí sería el amor, que para mí esto es la familia, es mi pareja y es también el amor hacia uno mismo. Para mí es fundamental también. Luego estaría la parte de salud, porque este año hemos descubierto que es mucho más importante aún de lo que nos pensábamos. Y por último estaría la de dinero, ¿no? Que es el trabajo, el sentirte realizado con lo que haces y seguramente aportar a la sociedad y a la gente algo único que es lo que realmente uno puede darles. Amor, salud y dinero. En la salud, que la has tocado muy por encima, ¿haces algo especial con tu salud para cuidar tu salud, diría? Sí. Nunca había hecho deporte. Yo era de los que cuando era joven pensaba, no hago deporte porque así mi cuerpo se conservará mejor y cuando sea mayor estará por estrenar. Y luego con los años he descubierto que no iba así. Y últimamente estoy haciendo bastante deporte cuando el confinamiento nos lo permite. Y también cada vez más vigilando lo que comemos y tomando ya un poco medidas preventivas porque a partir de los 50 ya sabes que hay que vigilar un poquitín con lo que hacemos en la vida. Bueno, ya superas los 50, por lo que dices. Sí. Carlas, ¿qué te ha llevado al mundo del coaching? Porque tú vienes del mundo de la empresa, 20 años en el mundo de la empresa. Sí, 20 años en grandes empresas, con un recuerdo fantástico, con compañeros espectaculares, aunque llega un momento en que la vida también te lleva por otros caminos, ¿no? Hay varias cosas que pasan. Cuando llegas hacia los 40, como tú ya sabes, los valores van cambiando, empiezas a valorar cosas diferentes. Luego también la sensación del día de la marmota, ¿no? Que empiezas ya a repetir procesos en la vida laborales, que dices, esto ya lo he vivido tantas veces que no sé si me aporta. Y por último, las ganas de aportar algo más al mundo, ¿no? Entonces, cuando ya llevaba 20 años en empresa, unos añitos antes pasó una circunstancia muy curiosa, que es que yo estaba en mi empresa, que entonces era Sara Lee, Marciña, y iba muy descolocado. Realmente no daba el abasto, iba siempre con la lengua afuera, mi equipo casi no me veía, casi no tenía tiempo para ellos, ni para mí, siempre corriendo. Y tan desesperado debía estar que mi mujer decidió regalarme coaching. A lo cual yo la miré con cara ¿de qué me hablas? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Qué medicina es esta? O sea, fue ella, antes de que tú te metieras en el coaching, que te regaló una sesión de coaching o un curso de coaching, ¿no? Un proceso de coaching y imagínate cuando estás metido en la rueda, ¿no? En la rat race, en la rueda esta del ratoncito, del hámster, es difícil ver lo que viene después. Pero cuando alguien de fuera te tira un cable y te dice, sal, que afuera hay un mundo, me di cuenta que podía trabajar diferente, que podía salir más temprano, incluso hasta el punto de que un día me llamó mi jefe y digo, uy, como ahora estoy saliendo más temprano y estoy trabajando diferente, y vaya bronca me va a caer. Y resultó ser justo al revés. Me dijo, te veo mucho más organizado, más tranquilo, más en control de la situación.
Y dije, esto del coaching funciona, esto está muy bien. Entonces fueron pasando unos par de años, 3 años, la empresa te pone un coach a veces para mejorar ciertas cositas y que confirmé que efectivamente que esto era una cosa que me apetecía muchísimo, poder trabajar con personas, poder ayudar a mi entorno, y de ahí nació mi inquietud por el coaching, ¿no? Entonces decidí cerrar la época de empresa y establecerme por mi cuenta, formarme y establecerme ya como coach. Esto es interesante. ¿Y decidiste cortar por lo sano con el mundo de la empresa y empezar con el coaching? ¿O fue un proceso de transición suave en que compaginabas las dos cosas? Tú ya sabes que si naciste para martillo, de ocio te caen los clavos, y que a veces pasan situaciones, circunstancias que hay que aprovechar, ¿no? Y justo en ese momento la multinacional en la que estaba en proceso de reestructuración y se hablaba de que iba a haber cambios, tal, y yo levanté la mano y dije, si hay posibilidad de salir bien en este momento, yo encantado, porque tengo un proyecto que me atrae muchísimo. Y esto, pues, por la empresa es siempre aquello de, bueno, quizás no eres tú la persona que queremos que se vaya, pero Efectivamente. si facilitamos este proceso de cambio a la empresa, pues mejor, ¿no? Con lo cual, todo el mundo contento y yo empecé, sí, de un día para otro prácticamente, después de unos meses de negociación de salida, pues empecé a formarme ya en el mundo del coaching. Sí. Alguno te diría, ostras, qué suerte tuviste. Para mí la suerte llega cuando uno está preparado, está a punto, ve la oportunidad pasar y la coge, ¿no? Que es lo que hiciste tú. A otro le hubiera entrado miedo con esta reestructuración y tú aprovechaste la oportunidad para dar este paso. Carlas, antes nos decías que uno de los motivos para hacer este cambio dices, los valores van cambiando. ¿Qué valores cambiaron en ti para darte cuenta que lo que estabas viviendo, lo que estabas haciendo, ya no te, supongo no te llenaba, no lo sé, ¿qué sentiste? Mira, me viene a la cabeza la anécdota cuando tienes 20 largos y la empresa te pone tu primer coche de empresa, un Audi, eres el rey del mundo. Y notas que la gente a tu alrededor te mira, ¡hala! Le han puesto coche de empresa. Y eso para mí era el éxito en aquel momento. Triunfaba, crecía dentro de la empresa, un buen sueldo, empresas conocidas, y esto para mí era una gran satisfacción en aquel momento, ¿no? Con el tiempo, empiezas a no valorar tanto esto, a no sentirte satisfecho con vender 5 toneladas más o con que el beneficio de la empresa crezca un 0,5%, y empiezas a pensar que lo que te gustaría es ayudar a personas. No sé, yo creo que con la edad también te das cuenta de que la sociedad te ha dado mucho, la vida te ha dado mucho, y que quizás es el momento de empezar también a devolver de alguna manera. Y de ahí mi inquietud en ese momento por despertar más esa parte humanista que ya llevaba dentro, pero con el mundo del negocio quizá la apartas temporalmente hasta que finalmente vuelve a llamar a la puerta y dice, hey, que estoy aquí dentro, ¿te acuerdas de mí? Y fue el momento correcto para hacerlo. Y este cambio entonces ya que hiciste es para, dices, ayudar a las personas, sería este valor que despertó en ti, ayudar más a las personas, dar a los demás, devolver parte de lo que has recibido. ¿Y por qué lo enfocaste hacia los jóvenes? Porque yo conozco a muchos coaches que se centran a otro tipo de clientes, incluso en tu caso podría ser al mundo de la empresa, al cliente empresarial, ¿no? ¿Por qué los jóvenes? Sí, ¿no? Y de hecho muchas veces hay compañeros coach que me envían a hijos de clientes o gente joven que se les acerca porque no saben muy bien cómo trabajar con los jóvenes o cómo relacionarse con ellos. Pero es que había una oportunidad ahí enorme, por un lado a nivel de mercado. Es decir, a ver, hay un nicho ahí que no está aprovechado, que no se está satisfaciendo en este momento, que era hace más de 10 años, ¿no? Que era el trabajar con jóvenes. El life coaching estaba muy poco desarrollado. Pero por otro también, a ver, yo vengo de familia de profesores y también tengo un tema con los jóvenes. Yo cuando escogí estudios, los escogí porque me dijeron, oye, si estudias en esa área encontrarás trabajo. No me planteé en ningún momento si era lo que me iba, lo que no, si yo era la persona adecuada o si yo encajaba de alguna manera en ese mundo. Sencillamente me dejé llevar, ¿no? Y pensé, ¿cuántos jóvenes nos están dejando llevar por la inercia, por el qué dirán, por los compañeros, por ese mundo laboral más fácil, con lo que pueda ser? Y cuánta cosa se podría hacer aquí, ¿no? Son los que ves más perdidos. Entonces dices, bueno, hay una oportunidad en el mercado y además son gente que realmente creo que les puedo ayudar para que no sean como yo en su momento. Pues se juntaron las dos cosas también y fue muy premonitorio además que mientras aún estaba en la formación, yo llevaba la duda de si debía centrarme en este público de jóvenes, porque al final es una cosa bastante innovadora y seguramente más complicada que otros públicos. Y mientras estaba formándome, de repente una madre de la escuela de mis hijos, que era profesora en un instituto, me dice, ¿tú estás estudiando coaching? Oye, pues, ¿qué te parecería hacerme una propuesta para mi instituto para venir y darnos unas charlas y unos talleres? Mm.
¿sabes lo que siempre decimos en el mundo del coaching, ¿no? Que parece como que las estrellas se alinean y te enseñan un camino concreto, ¿no? Y ese día, pues casi con piel de gallina dije, es que ves, es que el universo me está llamando por aquí. Mi vocación tiene que estar allí. Sí, Y eso sí. fue lo que me llevó a trabajar No con te dio ellos. tu cuerpo con esa propuesta, ¿no? O sea, notaste que tu cuerpo te decía, sí, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Exacto, me lo están poniendo delante y me están diciendo por ahí, como si fueran dibujos animados y hay unas flechas amarillas indicándote fluorescentes que se encienden y se apagan, ¿no? Por aquí, ese es el camino. Pues Sí. ahí estaban las flechas y lo vi en aquel momento y allí me puse. Qué bien, qué bien. ¿Esto a cuántas personas que trabajan en el mundo de la empresa o que trabajan, están en el departamento de marketing, a cuántas personas les pasa eso? Posiblemente a pocas, ¿no? Que lo sienten con tanta fuerza que hay algo que les llama para ir en una dirección. Tú hablabas, obviamente, que te formaste como coach antes ya de empezar a ejercer. ¿Qué te aportó este proceso de formación y en qué escuela lo hiciste? Entiendo que es en coaching coactivo, en CTI. ¿Es esto? Sí, mi formación básica es en coaching coactivo, en CTI, y luego la complementé con una formación específica para jóvenes en Inglaterra, en una escuela que se llama The Coaching Academy, que en aquel momento era prácticamente lo único que había así para jóvenes y ahora en que hay más oportunidades o más opciones, creo que sigue siendo de las más completas, además de otros 1000 formaciones que ya sabes que los coaches y la gente que trabajamos en desarrollo nos encanta continuar desarrollándonos continuamente, ¿no? Y me decías que ¿qué me aportó? Pues mira, me aportó una serie de herramientas, como decimos todos, que al final una serie de herramientas para ser yo mismo, ¿no? Para poder estar mejor conmigo mismo. En segundo plano, para poder ayudar a mi familia o poder acompañar mejor a mis hijos, que tengo 3 hijos también. Y naturalmente a nivel laboral también, para empezar en un mundo nuevo que desconocía y que ahí está, 10 años ya. Hablemos ya de jóvenes, que los conoces mucho, has trabajado con cuántos clientes. Ahora iba a decir yo un número, pero te lo pregunto. Alrededor de 400. Wow, 400 jóvenes distintos con su mundo, con su problemática, con sus situaciones. ¿Cuáles son los principales retos que afrontan los jóvenes? Déjame separar la respuesta en dos partes. Una es normalmente y otra es ahora, porque la situación ahora es muy especial, ¿no? Muy bien. Históricamente el gran tema con los jóvenes es la autoestima. Y diría que también entre los adultos, pero no los conozco tanto, pero sí que hay un tema básico que es que hemos creado una generación, como padres, hemos creado una generación de hijos que no les hemos permitido coger seguridad, tomar decisiones, arriesgarse por nuestros propios temores. Entonces ha crecido una generación con cierto problema a la hora de tomar decisiones, de creer en sí mismos o de avanzar en la vida, ¿no? Entonces, la autoestima para mí es uno de los casos graves que tenemos como sociedad, la autoestima de los jóvenes, que les dificulta luego a la hora de relacionarse y si no les gusto, a la hora de escoger estudios y si me equivoco, a la hora de estudiar. Oye, es que igual no doy la talla y no soy capaz. Hay 1000 cosas ahí, ¿no? Entonces, la autoestima yo creo que es el gran tema entre nuestra juventud. Y esto yo decía que es la respuesta habitual. Pero si me preguntas en los últimos 4 meses, te diría que hay un tema actual debido a la pandemia, ¿no? Y al COVID. Un tema de estrés, cansancio, angustia, mezclado todo, que ha llevado a los jóvenes a una situación muy diferente, ¿no? Les cuesta muchísimo más concentrarse, les cuesta muchísimo más motivarse, tienen muchos más temores, socialmente les está complicando mucho la vida y está viendo, a mí me gusta resumirlo en una frase que es, gente que yo antes trabajaba a nivel de coaching los estoy derivando a un psicólogo y el psicólogo me cuenta que gente que trabajaba al psicólogo los está derivando a un psiquiatra. O sea, toda la sociedad hemos incrementado nuestro nivel nuestro grado de ansiedad, por decirlo así. Ir al coach para aquel que no conoce el coaching, ir al coach es como un primer paso más light, ir al psicólogo es algo más profundo. Sí, sí, clarísimamente. Es decir, muchas veces incluso los padres me dicen, no, es que hemos comentado lo del psicólogo, pero el chaval como que no, porque el psicólogo normalmente lo asocian con un problema, una patología que no tiene por qué haberla. A veces cuando tienes que escoger estudios o no estás motivado con lo que estás haciendo en la escuela, no hay una patología psicológica detrás, con lo cual prefieren una figura como la del coach, que suena como más fácil, como más acompañante, como que no hay un problema grave contigo. Eh, lo que pasa es que a veces, claro, cuando llegan a tu despacho y trabajas con ellos, te das cuenta que a veces no puedes trabajar con ellos. Cuando hay una patología psicológica, enseguida
notas los límites en tu trabajo con ese joven. Ves que les cuesta imaginarse ese objetivo que quieren cumplir, les cuesta ilusionarse, no son capaces de encontrar respuestas. Y cuando ves todas estas limitaciones dices, uy, quizá yo no soy el profesional adecuado. O quizá yo no tengo más herramientas, tampoco te sé decir, David, pero sí que de entrada veo que no estamos trabajando bien, no avanzamos lo que podríamos, quizá no soy el profesional y no pasa nada. Como te decía, a veces también al psicólogo le pasa, ¿no? No soy el profesional, te envío a un psiquiatra. Pues no pasa nada, es aceptarlo y seguir trabajando, que lo importante es que el chaval esté bien. ¿Y por qué se acerca a ti el joven? ¿Porque los padres de alguna manera le invitan o le empujan a que venga? ¿O son a veces los propios jóvenes que toman la iniciativa? Puntualmente hay jóvenes que toman la iniciativa, quizá ya más con 17, 18, 19, 20 años, y que dicen, oye, creo que necesito algo y he mirado y creo que me puede ir bien el coaching. Pero mayoritariamente el caso es los padres preocupados porque el hijo no sabe qué hacer con su vida, porque dejó los estudios y está todo el día en el sofá, porque no se relaciona bien con ellos y están siempre discutiéndose. Entonces los padres toman la iniciativa. Yo les animo, incluso hablo con el joven antes para que el chico venga o la chica vengan con todas las ganas del mundo, con toda la motivación, queriendo realmente arreglar el tema, porque como tú ya sabes, si el chaval no está involucrado, difícilmente vamos a cambiar nada. Lo primero es que quiera cambiar cosas. Entonces vienen los padres con el chaval, hablamos de qué problemática hay y me pongo a trabajar con el joven rápidamente y cuando ven todo lo que el coaching les puede aportar, cuando ven ese descubrimiento en esa edad que no sabes ni quién eres, porque estás siendo lo que esperan los demás y cuando te das cuenta de cómo eres realmente y te gusta, entonces ya todo cambia, ¿no? Entonces ya empieza un proceso muy diferente. Que el titular de entrada es no sabe qué estudiar, pero en el fondo que hay un tema de indecisión, de autoestima, y si me equivoco, y si no es lo que yo me espero. Entonces trabajas con la persona, no trabajas con ese tema concreto tan detallado, sino que trabajas con la persona para que luego, con toda esa fuerza, ese autoconocimiento, ya podrá decidir sus estudios, ya podrá relacionarse de otra manera, ya podrá hacer las otras cosas. Te vienen con un problema puntual y acabas trabajando la profundidad de la persona. ¿Qué edad suelen venir? ¿Qué edad suelen tener los jóvenes que vienen contigo? Por lo que nos has contado, más de 16 a 20, ¿sería esta la franja? Si hiciéramos una curva normal, la edad en que empiezan realmente a venir ya con ganas y con muchas posibilidades de cambio y tal, es alrededor de los 17. Yo creo que es la edad en que ya necesitan y que además ya son conscientes, maduros y responsables. Y luego la normal hacia los lados va bajando. Con lo cual a 14, 15 es cuando empiezo a trabajar con ellos, pero los mejores resultados empiezan a 15, más a los 16, mejor a los 17, cuanto más edad, más lo aprovechan también. ¿Te ha venido algún joven de estos de 30 años que los padres no se lo pueden sacar de casa y dicen, tengo un joven en casa que no puedo sacarlo? Habla con él, por favor. Estos ya vienen solos, estos no los traen los padres. Estos ya vienen solos porque no saben qué hacer con su vida y dicen, ya llevo mucho tiempo en casa, ya no sé cómo avanzar, ¿qué hago? Y lo bueno es que esperan que yo les dé la respuesta, ¿no? Sí, lo que tienes que hacer es esto, otro. Y cuando ven que no funciona así, ¿no? Que el coaching es, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el problema realmente? Es cuando dicen, wow, me gusta este pensar. Pero con los padres también trabajas. Antes has contado que ibas a dar charlas a escuelas, ¿no? Esa primera invitación que tuviste mientras estabas haciendo la formación, ya para dar una charla en la escuela a los padres. ¿Eran los padres o eran los niños en la escuela? Este eran los niños, pero hago muchas charlas a padres, sí. Yo sé que haces charlas a padres, exacto. ¿Qué les cuentas? Porque no solo trabajar con el niño, sino también con los padres. A ver, mi filosofía, yo en este tema soy bastante coach puro y creo que el individuo tiene todos los recursos, tiene que ser capaz de solucionar los temas por sí mismo. Esto significa que normalmente intento que el propio joven tenga sus herramientas y trabaje por sí mismo los temas. A veces es imprescindible traer los padres porque son la gran causa del problema. Entonces sí que trabajamos todos a nivel sistémico, a nivel de grupo y trabajamos también con la familia. Pero yo siempre que puedo, y tengo esa manía, lo siento, pero es que a mí me gusta trabajar con los jóvenes, ¿no? Y creo que ese chaval tenga 14, tenga 20 años, es igual, tiene que tener los recursos para tirar adelante. No siempre va a haber una familia dispuesta a cambiarlo todo para que el niño avance, no siempre va a haber un jefe, unos compañeros de trabajo que le van a facilitar el camino. Entonces a mí me gusta que sea la persona, el joven, el que pueda tener esa fuerza, esa determinación para tirar adelante, independientemente de los padres.
Y cuando vas a una escuela o una asociación de padres a dar una charla, ¿cuáles son los 2 o 3 mensajes principales que les lanzas? Pero entiendo ahí que son recomendaciones o les apuntas en una dirección para que puedan estar mejor con sus hijos, ¿no? Sí, lo bonito de mis charlas es que, a ver, con toda la modestia, es que no son charlas basadas en la teoría ni en casos que escribió un americano hace 5 años, sino que son las cosas que veo en el despacho cada día. Entonces les puedo contar, oye, vuestro hijo seguramente tiene estos temores ante esta decisión. A vuestro hijo le está pasando esto en su grupo, porque me baso en lo que realmente están viviendo los chavales. Entonces, cuando voy a dar charlas a los padres, busco sobre todo, punto básico, la conexión, que se acuerden que hay una persona ahí. Porque cuando hay problemas, nos centramos en el problema. Y cuando tenemos un hijo peleón, ya sabemos de qué discutiremos, ¿no? Es a ver qué trae hoy para que podamos pelearnos todos. Casi que lo fomentamos, ¿no? Y romper ese chip y poder decir, a ver, esa persona tan bonita que tenemos en casa, que está pasando un tiempo puntualmente de cambios, de reconexiones cerebrales, pero que sigue siendo una persona fantástica, si consigo verle así, que no hay nada personal, que no está atacándome porque me tenga manías, que está cuestionándose todo en esta vida. Si conseguimos que los padres veamos a los hijos así, quitamos ¿cómo diríamos? Ese aspecto malvado de nuestros hijos que a veces pensamos que tienen, ¿no? Cuando los podemos ver como grandes personas, con todo su potencial, entonces las cosas empiezan a cambiar. Entonces mi mensaje normalmente es de conexión hacia los hijos, de conexión también hacia los propios padres, porque ese sentimiento de culpa de ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué nos pasa esto? Es que mira a nuestro hijo, ¿qué hemos hecho mal? Esa culpa no nos ayuda para nada, ¿no? Pues ese es otro trabajo también muy importante hacer. Con estas recomendaciones que haces a los padres, ¿podrías decir que los padres tienen que ser coaches con sus hijos? Eh, a ver, los padres tienen hijos enfermos y no se hacen médicos, Hmm. ¿sí? O los padres tienen hijos que tienen que aprender y los padres no se convierten en maestros. Bueno, lo somos, pero no nos convertimos en profesores suyos, ¿no? No tenemos que ser coaches, siempre habrá un profesional que lo podrá hacer mejor, pero sí que es muy importante que como padres tengamos las herramientas que permiten que un coach como yo, con 50 y pico de años, pueda hablar con un chaval de 15 años y conectar. Porque esas son herramientas básicas para relacionarse con sus hijos, ¿no? Esa escucha sin juzgar, esas preguntas con curiosidad y con ganas de ayudar. Si conseguimos los padres tener estas poquitas herramientas, nos ayudarán muchísimo en la relación. Con lo cual, los padres no tienen que ser coaches, porque además, no sé si a ti te ha pasado, pero la típica frase de los hijos es, papá, no me hagas coaching, Hmm. cuando saben que nos dedicamos a esto, ¿no? No quieren un coaching como tal, ni podremos hacérselo, pero sí que en mi forma de escucharles, en mi forma de preguntarles, en mi forma de confiar en ellos, sí que puedo ser mucho mejor padre, sin llegar a ser su coach, porque esa es otra historia, ¿eh? No soy su médico, no soy su coach, no soy su profesor, soy su padre. Pero al menos querer escuchar, saber escuchar, hacer preguntas y tú decías, poder establecer esa conexión viendo a la persona, no viendo al problema que te traen, sino viendo a la persona. Que esto a mí también me iría muy bien con mi mujer. O sea, que yo estoy tomando nota para aplicar todo esto no solo a mis hijas, sino también con mi mujer, ¿no? Hombre, esa parte de confiar en los hijos, yo creo que esa hay que tenerla muy desarrollada. A veces te llega un chaval, 16, 17 años, con los tejanos rotos, un peinado así como rompedor, que dices, uy, este ya viene cruzado, este va a ser guerrero. Y cuando descubres que dentro hay una persona bellísima y encantadora, con tantos recursos, alucinas. Pero claro, hay que dejar sitio para que esa persona pueda expresarse, pueda ser ella misma. Y eso como padres nos cuesta mucho más, porque tenemos cierta tendencia a juzgar que como coaches nos la podemos ahorrar, porque al final es nuestro trabajo, pero en casa nos sale esa vena juzgadora, ¿no? Y a ver qué historia me cuenta este hoy, ¿no? A ver qué mentira me viene a decir, o a ver qué... No, confía. Hay una cita o una reflexión que me gusta mucho, la tengo presente, que es, demuéstrame que me quieres cuando menos me lo merezco. Quizás cuando más enfadado estás con tu hijo, cuanto peor se está portando, quizás ese es el momento en que tienes que demostrarle que le quieres. Claro, y acordarnos de que los adultos somos nosotros. Claro que sería muy fácil dejarnos llevar. A ver, otra frase, ya que te gustan las frases. No dejes que tu hijo de 12 años te haga comportar como un niño de 12 años. Muy buena. Sí. ¿Vale? Si te dejas arrastrar, entras en una guerra de poderes que no acabaría nunca.
Entonces, nuestro trabajo como adultos es decir, vale, yo sé que no lo está haciendo nada personal contra mí, es un proceso puntual en su maduración personal y mantengo esa distancia para darle un buen ejemplo, para que vea cómo se pueden llevar también las discusiones y no entrar tan a... Bienvenido al podcast Conversaciones con Sentido. Hoy entrevistamos a Carlas Ventura, que es experto en coaching con jóvenes. Algo muy interesante si eres padre como yo o si eres joven. Carlas viene del mundo de la empresa, ha estado 20 años trabajando en el departamento de marketing de varias multinacionales como Sara Lee, como Bimbo, como Schweppes, después de formarse en ESADE, en ADE y con un MBA. Pero algo cambió en él cuando estaba en torno a los 40 años y él nos contará cuál fue la señal divina que le hizo cambiar y dedicarse al coaching. Lleva ya unos cuantos años centrado en trabajar como jóvenes, haciendo sesiones de coaching, dando charlas también a padres para que sepamos estar mejor con nuestros jóvenes, educarlos y acompañarlos mejor en esta parte de su vida. Y además ha escrito el libro Coaching a jóvenes y familias. Vamos a tener una conversación con él. Soy padre de 3 niñas, Ariana, Elia y Laia, y por eso para mí hoy es un placer tener con nosotros a Carlas Ventura, que nos va a hablar del coaching para jóvenes, un mundo bastante desconocido porque normalmente el coaching se enfoca a adultos, a ejecutivos, pero él se enfoca a jóvenes que tienen una problemática y unas necesidades muy específicas que hoy nos va a explicar. Carlas, bienvenido a este podcast. Hola David, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Qué bien que estés con nosotros. Vamos a empezar y como me gusta hacer siempre, te pregunto, Carlas, para que te podamos empezar a conocer, las 3 cosas más importantes para ti en la vida. Gran pregunta, gran pregunta. Déjame que sea un clásico y un poco musical. 3 cosas hay en la vida, que son salud, dinero y amor. Pues déjame que las utilice, aunque les voy a cambiar el orden. El primero para mí sería el amor, que para mí esto es la familia, es mi pareja y es también el amor hacia uno mismo. Para mí es fundamental también. Luego estaría la parte de salud, porque este año hemos descubierto que es mucho más importante aún de lo que nos pensábamos. Y por último estaría la de dinero, ¿no? Que es el trabajo, el sentirte realizado con lo que haces y seguramente aportar a la sociedad y a la gente algo único que es lo que realmente uno puede darles. Amor, salud y dinero. En la salud, que la has tocado muy por encima, ¿haces algo especial con tu salud para cuidar tu salud, diría? Sí. Nunca había hecho deporte. Yo era de los que cuando era joven pensaba, no hago deporte porque así mi cuerpo se conservará mejor y cuando sea mayor estará por estrenar. Y luego con los años he descubierto que no iba así. Y últimamente estoy haciendo bastante deporte cuando el confinamiento nos lo permite. Y también cada vez más vigilando lo que comemos y tomando ya un poco medidas preventivas porque a partir de los 50 ya sabes que hay que vigilar un poquitín con lo que hacemos en la vida. Bueno, ya superas los 50, por lo que dices. Sí. Carlas, ¿qué te ha llevado al mundo del coaching? Porque tú vienes del mundo de la empresa, 20 años en el mundo de la empresa. Sí, 20 años en grandes empresas con un recuerdo fantástico, con compañeros espectaculares, aunque llega un momento en que la vida también te lleva por otros caminos, ¿no? Hay varias cosas que pasan. Cuando llegas hacia los 40, como tú ya sabes, los valores van cambiando, empiezas a valorar cosas diferentes. Luego también la sensación del día de la marmota, ¿no? Que empiezas ya a repetir procesos en la vida laborales, que dices, esto ya lo he vivido tantas veces que no sé si me aporta. Y por último, las ganas de aportar algo más al mundo, ¿no? Entonces, cuando ya llevaba 20 años en empresa, unos añitos antes pasó una circunstancia muy curiosa, que es que yo estaba en mi empresa, que entonces era Sara Lee, Marcilla, y iba muy descolocado. Realmente no daba el abasto, iba siempre con la lengua afuera, mi equipo casi no me veía, casi no tenía tiempo para ellos, ni para mí, siempre corriendo. Y tan desesperado debía estar que mi mujer decidió regalarme coaching, a lo cual yo la miré con cara de qué me hablas, esto qué es, ¿no? ¿Qué medicina es esta? O sea, fue ella, antes de que tú te metieras en el coaching, que te regaló una sesión de coaching o un curso de coaching, ¿no? Un proceso de coaching y imagínate cuando estás metido en la rueda, ¿no? En la rat race, en la rueda esta del ratoncito, del hámster,
es difícil ver lo que viene después. Pero cuando alguien de fuera te tira un cable y te dice, sal, que afuera hay un mundo, me di cuenta que podía trabajar diferente, que podía salir más temprano, incluso hasta el punto de que un día me llamó mi jefe y digo, uy, uy, como ahora estoy saliendo más temprano y estoy trabajando diferente, y vaya bronca me va a caer. Y resultó ser justo al revés. Me dijo, te veo mucho más organizado, más tranquilo, más en control de la situación. Y dije, esto del coaching funciona, esto está muy bien. Entonces fueron pasando unos par de años, 3 años, la empresa te pone un coach a veces para mejorar ciertas cositas y que confirmé que efectivamente que esto era una cosa que me apetecía muchísimo, poder trabajar con personas, poder ayudar a mi entorno, y de ahí nació mi inquietud por el coaching, ¿no? Entonces decidí cerrar la época de empresa y establecerme por mi cuenta, formarme y establecerme ya como coach. Esto es interesante. ¿Y decidiste cortar por lo sano con el mundo de la empresa y empezar con el coaching? ¿O fue un proceso de transición suave en que compaginabas las dos cosas? Tú ya sabes que si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos, y que a veces pasan situaciones, circunstancias que hay que aprovechar, ¿no? Y justo en ese momento la multinacional en la que estaba en proceso de reestructuración y se hablaba de que iba a haber cambios, tal, y yo levanté la mano y dije, si hay posibilidad de salir bien en este momento, yo encantado porque tengo un proyecto que me atrae muchísimo. Y esto, pues, para la empresa es siempre aquello de, bueno, quizás no eres tú la persona que queremos que se vaya, pero Efectivamente. si facilitamos este proceso de cambio a la empresa, pues mejor, ¿no? Con lo cual, todo el mundo contento y yo empecé, sí, de un día para otro prácticamente, después de unos meses de negociación de salida, pues empecé a formarme ya en el mundo del coaching. Sí. Alguno te diría, ostras, qué suerte tuviste. Para mí la suerte llega cuando uno está preparado, está a punto, ve la oportunidad pasar y la coge, ¿no? Que es lo que hiciste tú. A otro le hubiera entrado miedo con esta reestructuración y tú aprovechaste la oportunidad para dar este paso. Carlas, antes nos decías que uno de los motivos para hacer este cambio dices, los valores van cambiando. ¿Qué valores cambiaron en ti para darte cuenta que lo que estabas viviendo, lo que estabas haciendo, ya no te, supongo no te llenaba, no lo sé, ¿qué sentiste? Mira, me viene a la cabeza la anécdota cuando tienes 20 largos y la empresa te pone tu primer coche de empresa, un Audi, eres el rey del mundo. Y notas que la gente a tu alrededor te mira, ¡hala! Le han puesto coche de empresa. Y eso para mí era el éxito en aquel momento. Mm. Triunfaba, crecía dentro de la empresa, un buen sueldo, empresas conocidas, y esto para mí era una gran satisfacción en aquel momento, ¿no? Con el tiempo, empiezas a no valorar tanto esto, a no sentirte satisfecho con vender 5 toneladas más o con que el beneficio de la empresa crezca un 0,5%, y empiezas a pensar que lo que te gustaría es ayudar a personas. No sé, yo creo que con la edad también te das cuenta de que la sociedad te ha dado mucho, la vida te ha dado mucho, y que quizás es el momento de empezar también a devolver de alguna manera. Y de ahí mi inquietud en ese momento por despertar más esa parte humanista que ya llevaba dentro, pero con el mundo del negocio quizá la apartas temporalmente hasta que finalmente vuelve a llamar a la puerta y dice, hey, que estoy aquí dentro, ¿te acuerdas de mí? Y fue el momento correcto para hacerlo. Y este cambio entonces ya que hiciste es para, dices, ayudar a las personas, sería este valor que despertó en ti, ayudar más a las personas, dar a los demás, devolver parte de lo que has recibido. ¿Y por qué lo enfocaste hacia los jóvenes? Porque yo conozco a muchos coach que se centran a otro tipo de clientes, incluso en tu caso podría ser al mundo de la empresa, al cliente empresarial, ¿no? ¿Por qué los jóvenes? Sí, sí, ¿no? Y de hecho muchas veces hay compañeros coach que me envían a hijos de clientes o gente joven que se les acerca porque no saben muy bien cómo trabajar con los jóvenes o cómo relacionarse con ellos. Pero es que había una oportunidad ahí enorme, por un lado a nivel de mercado. Es decir, a ver, hay un nicho ahí que no está aprovechado, que no se está satisfaciendo en este momento, que era hace más de 10 años, ¿no? Que era el trabajar con jóvenes. El life coaching estaba muy poco desarrollado. Pero por otro también, a ver, yo vengo de familia de profesores y también tengo un tema con los jóvenes. Yo cuando escogí estudios, los escogí porque me dijeron, oye, si estudias en esa área encontrarás trabajo. No me planteé